hemos hablado aquí de tratamientos estéticos y también hemos hablado, hemos conversado acerca de lo importante de un buen programa nutricional y de alimentación sana, balanceada, para que estas cosas se fijen, para que no perdamos el tratamiento al que nos vamos a someter. Y en esta ocasión vamos a hablar precisamente de esa relación, la relación entre la nutrición y los tratamientos estéticos. Tengo conmigo a dos expertas en ambos temas para conversar con nosotros esta mañana. Les doy la bienvenida a mis guapas invitadas de hoy. Gracias, Mariana. La doctora Carla Bermúdez, médico con experiencia en tratamientos estética médica. Y también está con nosotros la licenciada María Elvira Salcedo. Ella es nutricionista y también tiene experiencia en dietética, ¿no? En dietética. Están con nosotros porque la primera pregunta obligada de todo esto es ¿por qué insistir tanto ahora? Yo creo que desde un tiempo para acá se está insistiendo mucho en que ambos protocolos deben ocurrir juntos, no pueden ir aislados, no puedes hacerte un tratamiento estético corporal, bueno, además lo vamos a centrar en el tema corporal el día de hoy obviamente, sin tomar en cuenta cosas como tomar líquido, disminuir el consumo de grasas, etcétera. Sí, esto es bien importante porque a nosotros acude muchos pacientes que cuando uno que hace la evaluación clínica y uno empieza a investigar sus antecedentes, nos damos cuenta de ciertas cositas que son importantes. Obviamente los tratamientos de medicina estética siempre dan sus resultados, pero si el paciente a eso no hace una buena dieta balanceada, no tiene la ingesta de líquidos necesarios y aparte no incorpora la actividad física, obviamente los tratamientos de medicina estética no dan los resultados que el paciente espera. Por eso nosotros en Energía Vital Activa lo que hemos querido hacer, primero somos un centro médico integral que hemos querido como que acompañar todos esos tratamientos con todas las especialidades que podamos tener. Y en este caso, bueno, tenemos a la licenciada María Elvira que nos ayuda mucho con su apoyo a nivel de la parte de nutrición, porque entonces el paciente se ve a nivel de la medicina estética, pero de una vez va apoyado con el soporte de la parte nutricional, que es sumamente importante. María Elvira. Sí, exactamente. Bueno, y principalmente porque el paciente va a la consulta de medicina estética para mejorar su silueta corporal y mejorar la composición corporal. Entonces no es simplemente perder peso, sino como estábamos hablando, mejorar esta composición. Normalmente el paciente se enfoca que quiero perder peso, pero eso no es la idea. La idea es, como estamos ayudándonos con los tratamientos estéticos corporales, disminuir totalmente tu tejido adiposo y aumentar o mantener tu masa muscular. Por eso es que también hacemos una alimentación muy balanceada, además que los pacientes lo que tienen que es aprender a comer, ¿ok? Mejorar todos sus hábitos alimentarios, que no hagan una dieta tan estricta, sino que ellos mantengan esto en un tiempo de por vida, pues, ¿sabes? No se sientan que es una dieta estricta y que después más nunca van a comerse algo fuera de su dieta. Y por eso también utilizamos siempre vital utilizar la parte de la actividad física, que a través de esto mejoramos mucho más, aumentamos la masa muscular, evitamos la flacidez, todas estas partes que también y repotenciamos mucho más lo de los tratamientos corporales, pues. Ya vamos a conversar acerca del tema bioquímico, porque muchas veces la gente dice, es que no me funcionó el tratamiento. Mira, yo me hice no sé cuántas sesiones ya les vas a nombrar tú todas las técnicas que existen, Carla, pero es que no me funcionó. Y resulta que es que nunca tomaste agua, que nunca hiciste. Aquí todos los que han venido a conversar sobre eso han insistido mucho en el tema de los líquidos tan importantes para esto. Sí. Me gustaría abordar eso. Por ejemplo, un protocolo sencillo, el que más les piden a ustedes, no sé, puede ser ultracavitación. Sí, para por lo menos disminuir la grasa localizada. La ultracavitación obviamente es uno de nuestros caballitos de batalla de los tratamientos pilotos para lo que es la parte de mejoramiento corporal. Vamos a recordarle a nuestra audiencia en qué consiste la ultracavitación. Porque la ultracavitación es lo que nosotros llamamos la liposucción sin cirugía. Él es un ultrasonido que va a trabajar a grandes potencias con baja frecuencia, trabajando específicamente sobre las grasas localizadas. ¿Y qué es lo que va a hacer? Destruir esa grasa. Y esa grasa se va a ir drenando vía linfática, vía renal. Por eso para nosotros es sumamente importante que el paciente tome por lo menos como mínimo sus 8 vasos de agua diarios, porque nos va a ayudar a nosotros también a la parte de ese drenaje de esas grasas.
Entonces, junto con eso, siempre nosotros recomendamos, obviamente, siempre para la ultracavitación es importante saber como antecedente del paciente cómo están las grasas del paciente, es decir, colesterol y triglicéridos, porque es importante. Yo voy a destruir unas grasas que se van a ir después al torrente y yo necesito saber cómo están las grasas del paciente, y eso es sumamente importante. Entonces, dentro de del protocolo, junto con la parte de nutrición, nosotros mandamos a hacer exámenes de laboratorios al paciente, un perfil 20, un perfil general del paciente, para poder ver, visualizar en forma general, no solamente que visualmente yo le veo una adiposidad localizada, por ejemplo en abdomen, sino que también debemos saber cuál es su antecedente, porque nos hemos encontrado con pacientes, como mencionabas, no es que yo no veo resultados, no tomo agua, pero cuando empezamos a investigar, el paciente obviamente no tiene muy buenos hábitos alimenticios y aparte de eso, entonces tiene un problema metabólico. Entonces eso tenemos que trabajarlo, porque entonces si el paciente tiene, por ejemplo, un problema de tiroides, obviamente ese problema de tiroides, al no estar controlado, no va a hacer que estos tratamientos den los resultados que nosotros estamos esperando. Ese mismo perfil 20 arroja información importante para ustedes, para trabajar en casos así. Totalmente, el perfil 20 nos va a dar muchos parámetros para saber si el paciente hasta tiene problemas de desnutrición, si tiene algunas alteraciones metabólicas. Es muy frecuente hoy en día en los pacientes que tienen sobrepeso o obesidad la resistencia a la insulina, la enfermedad de tiroides, enfermedades cardiovasculares, la dislipidemia. Entonces, no solamente el paciente tiene que enfocarse en la parte estética, sino también en la parte clínica. ¿Okay? Porque si tú tienes alguna alteración, como estaba diciendo la doctora Carla, alguna alteración metabólica, no sirve de nada que tú te hagas los tratamientos y no hagas una dieta y la actividad física, porque no va, es como dicen, hice todas las sesiones pero no tuve ningún resultado. Siempre insistimos aquí en que no hay recetas mágicas y que no hay un protocolo único para todos los pacientes, así que esos paquetes que muchas veces se ofrecen funcionan solo para la persona que está ajustada a ese protocolo, si no, de cualquier modo eso no va a servir. Vamos a hacer una pausa. Tienen nuestra cuenta de Twitter, magomez_gb, para participar con nosotros. Si quieren hacer alguna pregunta, vamos a estar pendientes de ellas al regreso de la pausa. Seguimos conversando acerca de la importancia de combinar la nutrición con los tratamientos estéticos corporales para que ciertamente den buenos resultados, pero también combinarlos, porque en muchas ocasiones, acaban de explicar nuestras invitadas especialistas en este tema, podemos descubrir, yendo a una consulta de este tipo, que tenemos un problema que va más allá de lo necesariamente estético. Les decía yo a mis invitadas en la pausa que quizás es interesante conocer cómo sería un protocolo completo. Una persona que les llega a ustedes a la consulta con la doctora Bermúdez y te dice, yo me quiero hacer, cualquier cantidad de cosas. Porque me quiero quitar los gorditos de aquí, me quiero quitar la barriguita, me quiero quitar los gorditos de atrás, me quiero trabajar las piernas porque tengo grasa depositada en las piernas, etcétera. El paciente llega a nosotros y nosotros, él va a llenar una historia clínica, va a nosotros a la evaluación, nosotros revisamos todo lo que son los antecedentes personales y familiares del paciente y si se ha hecho algún tratamiento de medicina estética anterior para saber si ha tenido fracasos o si ha tenido algunos logros o resultados en esos tratamientos. Ya después de ahí, yo por lo menos personalmente, yo tomo las fotos de las áreas, problemas que tiene el paciente. Normalmente siempre me dicen que es todo el cuerpo. Entonces empiezan por el abdomen, después dicen, no, son las piernas, pero mira cómo tengo los brazos. Entonces, yo tomo las fotos de todas el área, yo bajo las fotos y de una vez vemos junto con el paciente esas áreas para que el paciente de una vez conmigo evalúe esas fotos. Entonces, a partir de ahí, vemos y examinamos, yo también palpo, entonces vemos si hay flacidez, si hay celulitis, si hay grasa localizada en ciertas áreas, para ver cuál sería el protocolo que pudiéramos colocar. Entonces, por lo menos en un paciente que tiene grasa localizada y también tiene flacidez, nosotros combinamos por lo menos sesiones de ultracavitación con sesiones de radiofrecuencia tripolar. Depende de si el paciente hace o no ejercicio, nosotros también le podemos indicar el trilipus máximo, que va a combinar la radiofrecuencia tripolar con un poco de actividad dinámica, ya que el paciente, si no hace nada de actividad física, por lo menos tratar de ayudarlo a nivel del músculo, por lo menos con aparato, por lo menos. Entonces, ya de ahí, nosotros después que evaluamos todo eso, siempre solicitamos la parte de la colaboración, de la parte nutricional, para que nos evalúe de la otra parte al paciente. Entonces nosotros pasamos al paciente de la parte de medicina estética a la parte nutricional. Entonces ahí ya queda con la nutricionista la parte de comer bien, de tomar las cosas que tiene que tomar y por supuesto ella vuelve a reforzar la parte de la actividad física, que es bien importante.
Exactamente. Fíjate, María Elvira, la gente suele automedicarse mucho en este sentido. No solamente creer que está comiendo bien, sino también comenzar a tomar diuréticos por su cuenta. Esto es muy frecuente. Sí. Me lo han contado mucho los médicos que han venido a este espacio. Diuréticos por su cuenta porque se los mandaron en algún otro momento de su vida para otra cosa. Tratar o comenzar a incluir en la dieta alimentos que tienen quizás un efecto de ese tipo, diurético, pero que a lo mejor por sí solos no son suficientes para los resultados deseados. Quisiera también abordar eso, ¿no? ¿Qué es lo ideal? ¿Dónde estamos cometiendo errores al automedicarnos, al consumir vitaminas en exceso o algún tipo de sustancia que no necesariamente vaya a crear el efecto que estamos buscando? Sí, bueno, correctamente, como dices, es muy frecuente que se vea esto en los pacientes. Igual lo pueden hacer con diuréticos que empiecen ellos a automedicarse y pueden producir también daños renales, se pueden deshidratar, ¿sabes? Puede producir daños hasta cardiovasculares. Entonces, principalmente, los pacientes no deben automedicarse, por eso tienen que asistir a sus consultas médicas o con sus especialistas. Y nosotros, por ejemplo, en el momento que el paciente, ya las doctoras nos lo remiten a nosotros a la consulta de nutrición, nuevamente le evaluamos todos los antecedentes personales y familiares que tiene el paciente, porque también los familiares son importantes hoy en día por la causa del sobrepeso y de la obesidad, ¿ok? Se hace una evaluación antropométrica para hacer todas las mediciones corporales para ver cuánta reducción han tenido desde el principio que empezamos para ver hasta su meta final, y se hace una evaluación semanal. Nuevamente le hacemos una evaluación con un sistema que tenemos nosotros de bioimpedancia que nos va a dar toda su composición corporal, y a partir de ahí es que hacemos también ir evaluando también todos los tratamientos que la doctora le haya puesto, y le hacemos su dieta, ¿ok? Entonces, en el plan nutricional, ahí es donde podemos enfocarnos con la parte de los alimentos que sean especialmente para que no tengan retención de líquidos, ¿ok? Por ejemplo, siempre desde un inicio se le pone una dieta individualizada, ¿ok? Tanto por su sexo, por su talla, por su edad, ¿ok? Por todas sus medidas corporales, si tiene algunos antecedentes patológicos, ¿ok? Y también hasta por sus costumbres y sus hábitos normales de trabajo, porque yo no le puedo hacer una dieta a un paciente que él no la va a cumplir. Eso es lo primero que me va a producir el fracaso, ¿ok? Nuevamente después le ponemos después como 3 comidas principales, mínimo 2 o 3 meriendas, ¿ok? Se le recomiendan frutas y vegetales, que también hay frutas que nos sirven mucho de diurético, ¿ok? Pero hay que también tomarlas en cuenta porque hay frutas que son diuréticas, como por ejemplo como la piña, pero tienen mayor índice glicémico, ¿ok? Entonces al tener mayor índice glicémico nos afecta en pérdida de peso y tejido adiposo. Sí, hay un mito con las frutas. Yo ayer me estaba preguntando a la gente cuando comenzamos a colocar en Twitter la pauta de hoy del programa de invitados, la gente nos decía, por favor, insistan en el tema de las frutas. ¿Son buenas, son malas? Frutas en exceso, es demasiado azúcar para el organismo, hay que tomar en cuenta eso. ¿Qué está pasando? Además que ahora que se habla tanto de glicemia, afortunadamente, porque quizás la diabetes es una de las enfermedades silenciosas que más vidas ha cobrado, al menos aquí en Venezuela. Sí, el problema de la obesidad también es un problema de salud pública ya en Venezuela. Es un problema de salud pública. Entonces, lo de la fruta sí es todo el día, es hasta cierta hora, porque hay que tener cuidado. Ok, principalmente hay que saber 2 cosas. No hay que disminuirse los carbohidratos, sino saber escogerlos, ¿ok? Las frutas son unos carbohidratos simples, ¿ok? ¿Qué quiere decir simple? Que nuestro cuerpo no tiene que hacer tantas reacciones metabólicas para poder metabolizarla, ¿ok? O sea, al tú consumirte una fruta, ¿verdad? Tu cuerpo ya produce como más rápido glucosas, que eso es lo que nos va a producir, además que la glucosa es muy importante porque es el macronutriente funcional, lo principal para que nosotros hagamos nuestras funciones. Por eso es que no hay que omitirlo, ¿verdad? Entonces, pero sí, principalmente lo que no debemos consumir es jugos, sino más bien consumirnos la fruta entera principal, porque tiene mucha fibra. Porque además en el jugo utilizas mayor cantidad de fruta. Y le pones más fruta y le colocas azúcar, exacto. Y al tú licuar esa fruta, estás produciendo mucho más moléculas pequeñitas de glucosa que tu páncreas va a tener que metabolizarlo mucho más. Se va a producir más insulina para poder metabolizarlo y nunca se metaboliza y el resto se acumula en tejido adiposo, ¿ok? Pero sí las puedes comer normalmente como postres o meriendas. Y el que no debes omitir nunca es el carbohidrato complejo, lo que llamamos almidones, panes, cereales, ¿ok? Lo que hay que hacer es consumir lo que tu cuerpo necesita y en la cantidad indicada. Y ojo,
Esa es la clave también, no combinarlos entre sí en una comida. Por ejemplo, en el almuerzo, si tú comes arroz, no puedes comer plátano. O es arroz o es plátano. Bueno, sobre todo los hombres. Exacto. Hablo porque conozco el caso de cerca. Les encanta comer todos los carbohidratos juntos y te dicen, ¿cómo no le vas a poner pan, chica? ¿Tú no le vas a poner pan a eso? Y uno, pero es que mi amor, por favor, eso tiene tal. Y entonces, aquí lo estábamos conversando ayer, cosas como esa. A veces es muy difícil combatir esas cosas que vienen ya de la casa. Esa tradición familiar, incluso de comer de una forma. Es muy difícil a veces combatir eso. Entiendo que si estás haciendo una inversión, porque esto realmente lo es, tienes que adecuarte a los nuevos parámetros para que todo funcione. Entiendo también cuando la gente va a una consulta de un médico especialista en este tema de tratamientos estéticos corporales, puede conseguirse con cosas que no le van. Eso también. Por ejemplo, la gente que tiene una obesidad bastante, ya quizás en fase crítica, y espera que solo con estas técnicas eso se pueda mejorar, o personas que en algún momento tuvieron sobrepeso, también pasa, bajan de peso muy rápido, quizás por tratamientos o por intervenciones quirúrgicas que tienen resultados dramáticos y muy rápidos, y aspiran que solo por esta vía se pueda mejorar la flacidez de manera muy drástica. Entiendo, en buena medida, no solamente con tratamientos estéticos eso se puede corregir, así que estamos frente a escenarios en los que ustedes quizás tendrán que decir, por esta vía no es posible. Sí, yo creo que a la consulta uno le llega cualquier cantidad de pacientes y siempre son a veces casos muy extremos. A veces llegan personas sumamente delgadas que son a veces también obsesivos compulsivos con el cuerpo, que solamente tienen un poquito de adiposidades localizadas y el paciente está, pero es que mira, tienes que trabajarme aquí, pero mira cómo estoy. Entonces a veces se vuelve como una obsesión. Y también nos llegan los casos más extremos, personas ya de obesidades mórbidas que piensan que solamente con tratamientos de medicina estética van a mejorar y van a volver a ser pacientes con pesos normales. Entonces, por lo menos cuando llegan los pacientes ya con mucho sobrepeso, ya con obesidad 1, 2 o obesidades mórbidas, sí tratamos es que primero sea como tratado a nivel nutricional, que baje primero los kilos que tiene que bajar, tratando de que vaya mejorando todo lo que es sus hábitos alimenticios, y después es que entramos nosotros a trabajar. O sea, tratamos de que el paciente entre primero como en un régimen y como que todo se normalice, que empiece a comer bien, que aprenda a comer, eso es importantísimo. Y después de que se logre ese objetivo, por en este caso con María Elvira, con la nutricionista, es que entramos nosotros los médicos estéticos a trabajar. Después puede pasar hasta un mes esperando de empezar a trabajar con ultracavitación, con radiofrecuencia, empezar a hacer a lo mejor. El ejercicio siempre va a estar combinado desde el inicio de un plan nutricional, eso siempre es recomendado. O sea, no hay que esperar bajar los kilos para empezar a hacer ejercicio, pero sí por lo menos algunos tratamientos, medicina estética, sí recomendamos que a veces el paciente esté tratado primero con la parte nutricional, que trate de lograr más o menos sus objetivos para nosotros ayudarlo en la parte de medicina estética. La gente que sustituye las comidas por proteínas de estas que vienen en batidos, pero que lo hace prácticamente ya todos los días, ¿no? Y aquí además se compra esta cantidad de vitaminas, y además se compra un frasco de centella asiática porque es buena para la... y también se compran un diurético porque además de la centella, el diurético, y encima entonces se compra quemadores de grasa rápidos, etcétera. Hay gente que hace todo esto junto. Sí. A nosotros nos llega por correo, amigos televidentes, cualquier cantidad de cosas, de preguntas, hay una muchacha que nos escribió hace días que me decía esto de su mamá, que su mamá hacía todo esto, que su mamá se iba a estas tiendas de donde venden pastillas y todas estas merengas y todo eso, que se compraba un combo gigante y andaba en eso creyendo que de esa forma se puede solucionar el problema. ¿Cómo estamos frente a eso? ¿Qué es lo conducente? A ver. Mira, eso no es que no lo puedes usar, las merengadas proteicas, pero eso tiene que tener muy presente que es un suplemento nutricional, no es un sustituto de ninguna comida, Yo puedo, por ejemplo, calcularte una dieta, ¿verdad? Si tú tienes que aumentar masa muscular, porque es lo principal que siempre se ve en los pacientes, que aumentemos masa muscular. Para uno aumentar masa muscular, lo primero que debemos hacer es no omitir comidas. Se debe hacer siempre fija sus 3 comidas principales y dependiendo de su requerimiento calórico total, 2 o 3 meriendas. Uno le calcula su requerimiento proteico porque también eso deben tenerlo muy presente. El exceso de proteínas
Si tu cuerpo no lo metaboliza, si tus riñones no se metabolizan, siempre se van a producir en exceso de grasa. Lo vas a acumular en tejido adiposo. Entonces, uno le calcula también el requerimiento proteico, pollo pastoraneta, norma proteica, hiperproteica, ¿ok? De acuerdo a lo que dependiendo del paciente, porque también hay que ver, hay pacientes que tienen un problema renal y uno le puede poner una dieta hiperproteica. ¿Ok? Hay que hacerlo norma proteica. O si tú tienes tu masa muscular adecuada, yo le puedo colocar norma proteica y te calculo tu requerimiento de proteínas, porque proteínas, carne, pollos, pescado, ¿verdad? Con tu dieta normal. Si yo veo que en la evaluación se planifica la actividad física, eso es lo principal. Para tú aumentar masa muscular, lo primero que debes hacer, no omitir ninguna comidas, no omitir meriendas, no hacer ejercicio en ayunas. Eso es muy importante. Al hacer ejercicio en ayunas, tu cuerpo al hacer ejercicio tú tienes un alto gasto calórico. Entonces, tienes ayunas, tu cuerpo dice, estoy en un estrés, entonces lo primero que se va a perder es la masa muscular. Claro. La grasa la mantiene de reserva. Tengo algunas preguntas aquí. Dice, ¿esos 8 vasos de agua incluyen cualquier otro líquido que se ingiera? Es decir, ¿en esa cuenta puedo meter el jugo de patilla que me tomé? No, nosotros preferimos que se tome sus 8 vasos de agua y que aparte sin pueda tomar, exacto, sin trampa. La fruta entera. Y lo que decía la nutricionista, ella prefiere que no sean los jugos de las frutas, sino las frutas enteras. Agua saborizada, etcétera, no cuenta tampoco, es trampa. El agua saborizada tiene mucho sodio y el sodio va a hacer siempre que retengas líquido y nosotros en este caso no queremos que retengas líquido, más bien que drenes. En esta época es muy difícil hacer una dieta. Miren lo que dice José Madrid. Primero, no hay los productos y segundo, una dieta dobla tu presupuesto familiar. A ver. Bueno, eso es lo principalmente que la gente piensa, pero hoy en día los vegetales y las frutas es lo más económico que tenemos acá. Más caros son los refrescos light, agua saborizada, jugos light, ¿ok? Es verdad, hay ciertas cosas que no se consiguen, pero los panes integrales. ¿Qué es una dieta saludable? Consumir frutas y vegetales por lo menos en las 3 comidas y frutas en las meriendas. Consumir pescado, el pescado puede ser un poco más costoso, ¿verdad? Pero la carne roja también hoy en día es uno de los alimentos más costosos de la cesta básica, ¿ok? Las carnes rojas lo que debemos disminuir, aumentar más el consumo de pollo y pescado, frutas y vegetales, las compras de temporada que son mucho más económicas, ¿ok? Y tomar agua. Nos preguntan, ¿qué fruta debemos consumir con problemas de hiperinsulinismo? Con problemas de hiperinsulinismo lo que quieres decir es que tienes un problema de resistencia a la insulina, ¿ok? Debemos consumir frutas con menor índice glicémico, por ejemplo, pera, manzana, kiwi, durazno, patilla, fresa, pero no es que solamente vas a comer esa, debes comerlas con más frecuencia. Por ejemplo, el mango, el cambur, las uvas son frutas que tienen alto índice glicémico y no es que tú las vas a desechar por completo de tu comida, sino que debes disminuirlas en frecuencias, por lo menos un día a la semana. Personas, restricciones para tratamientos estéticos, entiendo, obviamente no son invasivos, sin embargo, por ejemplo, personas que tengan algún problema en el abdomen, hernias, riesgo de embarazo. Bueno, obviamente el embarazo en cualquier tratamiento de medicina estética está contraindicado. Todavía no hay ningún tratamiento así que uno pudiera tratarle al paciente. De todas maneras van a pasar 9 meses donde el paciente va a engordar, va a aumentar de peso, entonces obviamente los tratamientos ahí no van, ¿no? Pacientes hipertensos no hay ningún problema, pacientes diabéticos que estén bien controlados no hay ningún problema que se hagan tratamientos. ¿Quistes en los ovarios? ¿Alguna restricción para eso? No, ninguna. No. Sí, nos preguntaba una tuitera acerca de eso, pues si había algún riesgo para problemas en la pelvis, como hernias, como quistes, no. De cualquier modo, si hay alguna lesión importante, pues la persona tiene que llegar aportando esa información a la consulta previa. Nosotros tuve una experiencia de una paciente que viene a la consulta, venía por mejoramiento corporal, exactamente, y ella tenía un retraso en la menstruación.
Pero nosotros contamos con un médico radiólogo donde de una vez teníamos el ecógrafo y de una vez yo le mandé a hacer su ecograma para salir de dudas, porque obviamente no podíamos hacer ningún tratamiento sin tener la certeza si había o no un embarazo. Entonces eso también es importante. Pacientes, por ejemplo, que se sospeche alguna patología a nivel de tiroides, nosotros mandamos de una vez, hacemos una referencia al médico radiólogo para que nos haga un rastreo de la parte de tiroides a ver cómo está funcionando la tiroides. Si también sospechamos algo en hígado, pues nosotros también mandamos a hacer algún ecograma abdominal. Entonces nos apoyamos en eso. O sea que no hay problema si el paciente a lo mejor cree que tiene algo, porque nosotros tratamos de canalizar todo eso. Trabajar de manera coordinada. Exactamente. Complacida de tenerlas esta mañana ambas. Ay, no, gracias Mariana. Esperamos haya sido de mucha utilidad para nuestra audiencia esta conversación. Las vamos a despedir, avanzamos un poco más luego de la pausa con algunos otros temas de actualidad para todos ustedes. Gracias por estar allí.